Saludos cordiales desde el Centro de Acceso a la Información del Recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Les estaré presentando un tutorial de cómo citar utilizando el manual de estilo de la American Psychological Association, mejor conocido como APA. ¿Qué es citar? Citar es incorporar las ideas o palabras de un autor en un trabajo suyo. Se cita en un trabajo para dar los créditos correspondientes a un autor y no cometer plagio. ¿Cuándo citar? Se citan en un escrito los trabajos de otros autores que aporten al contenido de su trabajo. Estos trabajos pueden proporcionar antecedentes fundamentales, sustentar o debatir su tesis, u ofrecer documentación que apoye su investigación. La siguiente tabla es tomada del libro de APA y muestra cómo citar correctamente. Si observa, esta tabla tiene 3 columnas. La primera columna me indica los autores, la segunda la forma de citar en paréntesis o al final de la oración, y la tercera, la forma de citar como parte de la narración, o sea, cuando comienzo la oración. Observen detenidamente. APA me establece si tengo un autor, la forma correcta de citar al final de la oración es en un paréntesis, apellido del autor, coma, el año y se cierra todo, coma. Si es como parte de la narración, comenzamos entonces con el apellido del autor y entre paréntesis el año. Si tengo 2 autores, se escriben los 2 autores. Esos 2 autores, en la forma del paréntesis, va paréntesis, primer autor, símbolo de I, segundo autor, coma y el año. Importante, si el autor tiene 2 apellidos, se incluyen los 2 apellidos. Si es al principio de la oración, aquí hay un pequeño cambio. Ponemos primer autor y se escribe entonces, en vez del símbolo de I, la palabra I, el segundo autor, y entre paréntesis el año. Ya cuando tenemos 3 autores o más, el APA establece, se cita con el primer autor y se utiliza la abreviatura et al. Miren la forma en que se escribe, minúscula, punto, coma y luego el año. Se cierra el paréntesis. Si es al principio de la oración, tenemos el primer autor, seguido de et al, punto, y entre paréntesis el año. Otro dato bien importante, en ocasiones usted utiliza un autor que es una organización o una corporación. Si es una organización, la primera vez que se cita, y estamos en el área de paréntesis al final de la oración, se escribe el nombre completo de esa organización y en un bracket la abreviatura de esa organización, comita y el año. En una segunda cita, usted no tiene que volver a escribir el nombre completo, solamente se escribe la abreviatura. Ahora, si estamos comenzando la oración, se escribe el nombre completo y en el paréntesis la abreviatura, coma, año. Segunda vez que cita, solamente va a escribir la abreviatura y el año entre paréntesis. APA establece, ¿verdad? Si es una universidad, se escribe completo el nombre de la universidad, seguido del año, al final de la oración, todo en el paréntesis. Si es al principio, la universidad, en un paréntesis, el año. Esta es la forma correcta que usted tiene que tener en cuenta a la hora de citar. ¿Cuántos tipos de citas hay? El formato APA resalta 3 tipos de citas. La directa, palabras textuales del autor, la indirecta, donde se parafrasea, y la secundaria, citas que aparecen dentro de un trabajo. ¿Cuál es la forma correcta de presentar las citas directas? Primero, debe reproducir al pie de la letra el material citado. Si el material original está escrito en otro idioma que no sea el español, no se puede traducir porque ya no es cita directa. Al citar, siempre indique en el texto el autor o autores, ¿verdad? Año y la página específica de la cita. Cuando no tenga número de página, anote el párrafo. Citas menores de 40 palabras se incorporan en el texto entre comillas. Las citas mayores de 40 palabras se despliegan tipo bloque, independientemente del texto, y no se utiliza las dobles comillas. Si hay párrafos dentro de las citas, se le añade la sangría. Continuamos con la forma de las citas directas. Para omitir material dentro de una cita, utilice los puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos me indican que hay
una oración o parte de esa oración que no se utilizó. Si va a ofrecer una explicación en la cita, debe utilizar los corchetes o brackets. En él usted puede encerrar las explicaciones que no pertenecen al autor original. Es bien importante que cada referencia citada en el texto deba aparecer en la lista de referencia. O sea, hay una comunicación entre las citas y las referencias. Todo lo que se cita tiene que aparecer en la lista de referencia. Y en la lista de referencia no puede aparecer un recurso que no haya sido citado. Si usted quiere enfatizar palabras o palabras en una cita, debe escribirlas en itálico. Pero si usted va a utilizar un segmento de la cita, puede cambiar, ¿verdad? O una cita, la mayúscula, la primera letra por mayúscula o minúscula, y ahí no tiene que dar ninguna explicación. Vamos a hablar un poquito más sobre las citas directas. Estas se dividen en dos categorías: las citas directas menor de 40 palabras y las citas mayores de 40 palabras. Ahora, cuando va a citar un escrito menor de 40 palabras, debe colocar las comillas dobles en las palabras textuales del autor. Debe indicar 3 elementos bien importantes: el apellido del autor o apellido. Si tiene 2 apellidos, hay que incluir los 2 apellidos. El año de publicación y el número de la página. Ahora, si no aparece el autor, se va a utilizar parte del título. Si no tiene el año de publicación, se va a utilizar la abreviatura S.F, que significa sin fecha. Y si no hay número de página, se va a utilizar el número de párrafo. A continuación, un ejemplo donde pueden observar una cita directa menor de 40 palabras. Observen, donde empieza la cita, empiezan las comillas. Donde terminan las comillas. Un paréntesis, el autor, coma, el año, coma, la abreviatura de página, punto, la página, se cierra el paréntesis y el punto al final. Aquí pudieron observar cómo se realiza una cita menor de 40. Les quiero mostrar un ejemplo de un artículo en el cual vamos a citar un segmento. ¿Qué información necesito del artículo? Vemos aquí los autores. Ya vemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4. Si tenemos 4 autores, se va a utilizar el primero y la abreviatura et al. Tengo la fecha, tengo la información que voy a utilizar y tengo la página. En este caso voy a empezar la cita con los autores como parte de la narración. Utilizo el primer autor, la abreviatura et al, punto, entre paréntesis la fecha. Tengo aquí una palabra de transición. Aquí empieza la cita. Observen aquí las dobles comillas. Se cambió la letra inicial de mayúscula a minúscula porque ya no es empezando la oración. Tengo toda la cita, termino la cita, tengo las dobles comillas. Entre paréntesis, entonces tengo la página donde se encuentra la cita, cierro el paréntesis y el punto al final. Esto es un ejemplo de una cita directa. Vamos a ver un ejemplo de una cita directa mayor de 40 palabras. Observen, aquí estoy tomando de ejemplo un libro electrónico. Tengo aquí los autores, son 3 autores. Tengo la página donde se encuentra. Tengo el texto, observen que este texto ya sobrepasa las 40 palabras. Y tengo el año. ¿Cómo se cita? Le muestro ahora. ¿Cómo lo cito? Primer autor, et al, porque es más de un autor, ¿verdad? Tengo aquí 3 autores, por lo tanto se utiliza el primer autor y la abreviatura et al. El año del libro. Tengo esta oración, expresa la importancia de los dibujos en la experiencia de la violencia de las escuelas, y la cita comienza 5 espacios un poquito más adentro. Esto es tipo bloque. Bien importante, le estoy mostrando este ejemplo y esto está en un PowerPoint. Todo debe estar a doble espacio. En esta presentación, por el PowerPoint, no me permite dar el doble espacio, pero todo va a doble espacio, incluyendo la cita tipo bloque. Termino la cita, miren aquí el número de página, punto, y empiezo otra vez la oración donde la había dejado. Este tipo de cita, usted puede observar que queda un poquito más adentro del texto. Esto es lo que le llaman tipo bloque.
Vamos a hablar ahora de lo que son las citas indirectas. En una cita indirecta se expresan las ideas de un autor en sus propias palabras. Por lo tanto, no se colocan dobles comillas, no se coloca el tipo bloque, ni se coloca el número de página. Al parafrasear, tiene que darle crédito al autor indicando el apellido y el año de la publicación que usted va a utilizar. Y luego esa información completa aparece en la lista de referencia. Recuerden, la cita indirecta tiene dos elementos, apellido del autor y el año. Voy a presentarle un ejemplo de una cita indirecta. Miren esta oración. Tengo aquí la cita, se fijan que ya no hay comillas. Luego al final, porque utilicé, ¿verdad? Darle reconocimiento en forma de paréntesis, tengo el paréntesis con el apellido del autor, coma, año, cierro el paréntesis y el punto. ¿Cuáles son las citas secundarias? Son aquellas citas que encontramos ya en un trabajo. Observen esto. Aquí tengo un trabajo escrito por Rosa Rodríguez Meléndez. ¿Pero qué sucede? Rosa Rodríguez Meléndez cita al autor Colitoste y yo quiero esta cita, pero yo no tengo en mis manos el libro de Colitoste. Por lo tanto, puedo citar, y eso se le conoce como fuente secundaria o cita secundaria. Miren aquí el ejemplo. El Hospital San Alfonso, por estar sin enfermos, se usaba como escuela. En paréntesis, el autor Colitoste con el año en que se escribió el libro, citado en Rodríguez Meléndez y el año de Rodríguez Meléndez, cierro el paréntesis. Bien importante. ¿Qué recurso aparece en la referencia? Rodríguez Meléndez. No puede aparecer Colitoste porque yo tengo a Colitoste a través de Rodríguez Meléndez, pero nunca me leí el libro de Colitoste. APA permite utilizar las citas secundarias. Le presento otros ejemplos de citas secundarias tomados del libro de APA. Obsérvenlo aquí, la forma en que se pueden citar esas citas secundarias. APA resalta dos formas de citar. ¿Cuáles son esas dos formas? La cita como parte de la narración, que es cuando empiezo mi oración con la cita. Y tengo aquí el autor y el año. Miren este ejemplo. Colón 2019 establece que citar es importante en un trabajo de investigación para que no la acusen de plagio. Y resalta las citas en paréntesis, donde se le da reconocimiento al final de la oración al autor y en el año, en este caso, porque estamos citando de forma indirecta. Miren la oración. Es importante en un trabajo de investigación citar para que no la acusen de plagio. Tengo aquí el paréntesis, el apellido del autor, coma, el año. Ambas están correctas. ¿Cuál va a utilizar? La que usted entienda que sea precisa y puede hacer la combinación de ambas a través de todo el trabajo. Lo importante es que sepa cómo se escribe cada una de ellas. En las citas como parte de la narración, APA en esta nueva edición establece que en un párrafo no se escribe el año en una segunda cita que sea parte de la narración. Tiene que estar en el mismo párrafo. Observen lo siguiente. Tengo aquí un párrafo. Aquí estamos con una cita, ¿verdad? Tenemos aquí una cita. Tengo aquí el apellido del autor, el año. Y en ese mismo párrafo estoy citando al mismo autor. Entonces, en este caso, siendo en el mismo párrafo, no tengo que volver a repetir el año. Siguiendo tomando los ejemplos del libro de APA, quiero mostrarle esta imagen en la que me presenta la referencia. La referencia, ¿verdad? Y cómo podemos citar de forma, ¿verdad?, en paréntesis o como parte de la narración. Recuerden, citamos, pero la información completa va a estar luego en la lista de referencia. Por eso es bien importante. La lista de referencia son todos aquellos recursos que se citaron en un trabajo. Vamos a hablar ahora de lo que son las citas con el mismo autor publicadas el mismo año. En ocasiones un autor puede publicar en un año varios trabajos. Si es el caso de usted, debe saber lo siguiente. Puede identificar los trabajos con letra minúscula luego de la fecha. Miren este ejemplo. En este ejemplo tengo un autor, Colón. Colón publicó 2 libros en el 2020. ¿Qué pasa? Si tengo el mismo autor, el mismo año, vamos entonces para la primera letra
del recurso para organizarlo por orden alfabético. Como esta E va primero que la R, le colocamos la letra A seguido, ¿verdad?, de la fecha. Y le colocamos la letra B seguido de la fecha. Cuando citamos en el trabajo y citamos con la letra A, se refiere al trabajo de estilo de escritura académica. Cuando citamos con la letra B, se refiere a redacción de referencia. Y esto es bien importante porque en ocasiones usted puede encontrar de un mismo autor varios trabajos publicados el mismo año. Otro tipo de cita que se utiliza mucho dentro de los trabajos es que en una cita se puede incluir los trabajos de varios autores. Este tipo de cita se utiliza cuando varios autores concuerdan con un mismo pensamiento. Si necesita realizar este tipo de cita, debe ordenar los autores de forma alfabéticamente, comenzando por el apellido del primer autor. Separen las citas con punto y coma. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, vemos que estos dos recursos informativos, ¿verdad?, estos dos autores que tienen dos libros diferentes, concuerdan, ¿verdad?, en un pensamiento, y en mi trabajo yo quiero, ¿verdad?, darle énfasis a ese pensamiento. Puedo citar el pensamiento y luego en el paréntesis ponemos el autor, primero en este caso, porque empieza por orden alfabético, Miller, ¿verdad? Y en el segundo utilizamos este otro autor porque estamos utilizando el orden alfabético. Este punto y coma me divide un libro o este recurso de este otro recurso. Hasta aquí este tutorial sobre cita. Les presento las referencias de mi trabajo. Por si usted quiere verificar, consulte el libro de la American Psychological Association, que tiene todo lo relacionado con el aspecto de las citas. Gracias.